Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 6.36 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, ¿cuál es la altura máxima y el alcance horizontal de la pelota del problema anterior? Bueno, entonces, este ejercicio depende del 6.35. En ese ejercicio lo que nos decía era que teníamos una pelotita y esa pelota se lanzaba con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era esta velocidad, como tiene un cierto ángulo, se tiene que descomponer. Hay que recordar que la velocidad es una cantidad vectorial y entonces se va a trabajar como cualquier otro vector, como cuando trabajamos con fuerzas. Entonces, esta velocidad aquí la vamos a llamar o la vamos a descomponer con una componente en X, que va a ser la velocidad horizontal, y con una componente en Y, que va a ser la velocidad vertical. Entonces, para hacer eso, era igual que como descomponíamos un vector fuerza, en donde para encontrar la componente horizontal era multiplicar al vector original por el coseno del ángulo, y para la componente vertical era multiplicar al vector por el seno del ángulo. Entonces lo que nos queda es que la componente horizontal de esta velocidad va a ser 30 metros por segundo, que es la velocidad, multiplicado por el coseno de 30, y para la componente vertical 30 multiplicado por el seno de 30, porque también el ángulo coincide en que es 30. No significa que siempre va a ser 30 y 30, todo depende de si el ángulo pues midiera 45, 20, lo que sea, pues aquí cambiaríamos esa cantidad. Entonces multiplicamos 30 por el coseno de 30, eso nos da 25.98. Entonces quiere decir que la componente horizontal de esta velocidad es de 25.98 metros por segundo. Y para la componente vertical es más sencillo porque el seno de 30 es un valor muy sencillo de recordar, es 0.5 o un medio. Entonces es sacarle la mitad a 30, que esto es 15. Entonces nos quedaría que la componente vertical de esta velocidad es de 15 metros por segundo. Entonces, esto lo hacemos porque hay que recordar que cuando analizamos un ejercicio de tiro parabólico en donde el movimiento que hace el objeto es más o menos algo así, lo mejor es descomponer este movimiento, así como descompusimos a la velocidad en una componente horizontal y en una componente vertical, también el movimiento lo podemos, digamos que trabajar independientemente al movimiento vertical y al movimiento horizontal. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, si queremos calcular la altura máxima, pues habría que analizar el movimiento vertical. La altura máxima pues será este punto en donde el objeto llega a la altura más alta a la que puede llegar. Entonces, lo que nosotros necesitamos buscar es una característica que ocurra en este punto. Esa característica que nosotros estamos buscando es que en este punto la velocidad vertical es cero. ¿Por qué? Porque si la velocidad vertical no fuera cero, si tuviera todavía un poco de velocidad vertical, esto seguiría subiendo y entonces este punto no sería el más alto. Entonces siempre en la altura máxima la velocidad vertical va a ser cero. Entonces eso es con lo que vamos a trabajar, y vamos a trabajar también con esta fórmula que también ya la hemos usado cientos de veces en los ejercicios, que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por el desplazamiento. Aquí, como estoy trabajando con un desplazamiento vertical, le voy a llamar delta y, porque estoy trabajando en el eje y. Es exactamente lo mismo que delta x, simplemente aquí para diferenciar que estoy trabajando con un movimiento vertical. Y entonces, ¿cómo me van a quedar sustituidos los valores? Bueno, primero que nada, despejo lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa sacar? Es la altura máxima. Bueno, la altura máxima va a ser igual al desplazamiento en y. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cualquier desplazamiento, en este caso delta y, es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, suponemos que aquí es el suelo de donde se arrojó el proyectil, la pelota. Entonces aquí hay 0 metros, por ejemplo. Y en este punto, que es la altura máxima, o simplemente le vamos a llamar altura, pues es el valor que nosotros queremos conocer. Entonces, si yo resto la posición final, que sería la altura máxima, entonces aquí me quedaría altura máxima menos la posición inicial, pues la posición inicial es 0. Entonces, si a cualquier cosa le quito 0, me queda que el desplazamiento va a ser igual
a la altura máxima, porque quitarle 0 a la altura máxima me va a dejar igual a altura máxima. Entonces, quiere decir que para este ejercicio la altura máxima es lo mismo que el desplazamiento. Entonces vamos a despejar el desplazamiento de esta fórmula de aquí. Vemos que la velocidad inicial al cuadrado está sumando, la puedo pasar para acá, pasaría con la operación contraria, como está sumando aquí, pasaría restando. Entonces me queda bf al cuadrado menos bi al cuadrado es igual a 2a delta y. Y como 2a está multiplicando a delta y, los paso al otro lado con la operación contraria. Lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces me quedaría todo esto dividido entre 2a igual a delta y. Y entonces delta y ya lo puedo obtener sustituyendo los valores. ¿Cuál es la velocidad final? Bueno, la velocidad final pues va a ser la que se encuentre en la posición final. Y esa velocidad hemos dicho que tiene que ser 0 para que se encuentre en la altura máxima. Entonces aquí sustituimos 0 metros por segundo al cuadrado menos la velocidad inicial. Y aquí, ¿cuál de las tres velocidades vamos a tomar? ¿La de 30, la de 25 o la de 15? Bueno, la de 30 ya no puede ser porque precisamente para eso obtuvimos estas dos, para obtener la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Como aquí estamos analizando un movimiento vertical, pues lógicamente tenemos que tomar la velocidad vertical. Entonces la velocidad inicial vertical serían los 15 metros por segundo. Todo ello al cuadrado, dividido entre 2 veces a. A es la aceleración de la gravedad, porque el objeto pues se encuentra en el aire, entonces está siendo atraída por la Tierra hacia abajo. Y entonces haciendo esta operación nos quedaría que 0 al cuadrado pues es 0, todo esto se nos va a cancelar, 15 al cuadrado es 225, multiplicado por el negativo de afuera nos queda menos 225, las unidades también se elevan al cuadrado, queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, entre 2 por 9.8, eso nos da 19.6, más por menos 19.6 metros por segundo al cuadrado. Y entonces nos va a quedar que el desplazamiento vertical va a ser menos entre menos más, 225 entre 19.6, esto nos da 11.48. Entonces quiere decir que el objeto llegaría a 11.48 metros como su altura máxima. ¿Por qué nos quedan metros? Porque ya sabemos que tengo segundo al cuadrado en esta parte, se cancela con segundo al cuadrado también aquí. Y los metros cuadrados que tengo arriba, uno de ellos se me cancela con el metro que tengo abajo y me quedarían metros lineales en la parte de arriba, que es la unidad que tengo aquí. Entonces, como ves, ya nos queda una unidad que es compatible con el desplazamiento, porque el desplazamiento se puede medir en metros. Entonces, esta sería nuestra altura máxima a la que llegaría nuestra pelota, lanzado con una velocidad de 30 metros por segundo a un ángulo de 30 grados. Muy bien, entonces ahí tendríamos la primera parte del ejercicio. Ahora nos queda encontrar la distancia horizontal o el alcance horizontal. Bueno, es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Ese desplazamiento o alcance horizontal vendría siendo la distancia entre este punto donde pusimos el 0 y este otro punto en donde llega a tocar nuevamente al suelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar todavía con fórmulas que tengan que ver con el desplazamiento vertical. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a anotar primero la fórmula y de ahí se va a entender. La fórmula sería otra que también hemos trabajado constantemente con ella, que sería esta. El desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Y por qué vamos a seguir manejando el desplazamiento vertical si lo que nosotros queremos ahora es conocer el desplazamiento horizontal? O sea, aquí deberíamos manejar delta x y esta velocidad inicial tendría que ser la horizontal para que pudiera combinar con delta x. Pero no, vamos a seguir trabajando con valores del movimiento vertical. ¿Esto por qué? Porque lo que nos interesa es conocer el tiempo que le tomó a este objeto llegar hasta acá. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar esta fórmula de acá arriba, la que utilizamos para calcular la altura máxima, no podríamos utilizarla. ¿Por qué? Porque si nosotros intentáramos poner aquí en lugar de delta y, delta x para conocer el alcance horizontal, pues resulta que delta x no lo conocemos y precisamente es lo que nos están pidiendo encontrar. Entonces ahí tendríamos una variable. La aceleración no habría ningún problema porque en este caso sería 0. Y la velocidad final y la velocidad inicial sí la podemos obtener, de hecho la tenemos aquí,
pero la velocidad final no la tenemos, entonces ahí sería un problema. Además de que, ahorita me acabo de dar cuenta, esta fórmula no la podríamos utilizar en un movimiento horizontal, porque en el movimiento horizontal no hay aceleración. Entonces, esta fórmula está descartada. De igual manera, esta fórmula, al tener aceleración, no la podemos obtener, o sea, no la podemos usar porque el movimiento horizontal no tiene una aceleración. Entonces, es ilógico utilizar esta fórmula porque en todos estos valores de A tendríamos que sustituir por un 0 y eso no haría que pudiéramos usar la fórmula. Entonces, lo que nosotros necesitamos primero es conocer cuánto tiempo le tomó recorrer todo esto hasta llegar a esta distancia máxima a la que está llegando, para que una vez teniendo el tiempo podamos utilizar ahora sí una fórmula que sí podemos utilizar en el movimiento horizontal, que es esta fórmula que tenemos acá, donde esta fórmula se utiliza cuando no hay aceleración y en un movimiento horizontal precisamente no tenemos aceleración. Entonces, despejando de aquí delta x, pues nos queda que la t que está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría que esto es igual al desplazamiento horizontal. Entonces, una vez que obtengamos el tiempo de aquí, podemos sustituirlo acá y entonces obtener ese desplazamiento. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar el tiempo que le tomó llegar a este punto que tenemos acá. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay que sustituir todos los valores a excepción de t, porque el tiempo es precisamente la variable que desconocemos y que queremos encontrar. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría delta y? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Bueno, estamos diciendo que esta es la posición inicial, el 0, y esto de acá es la posición final. Entonces, ¿qué diferencia de altura hay entre estos dos puntos? Pues ninguna, porque ambos están en el suelo. Entonces, 0 menos 0, al hacer la resta entre la posición final menos la posición inicial, pues me daría otra vez precisamente 0. Entonces, este valor sería 0. Entonces, siempre que tú quieras encontrar el tiempo que le tomó llegar, que le tomó a un objeto llegar a su alcance máximo, a su distancia horizontal máxima, esto va a ser 0, siempre y cuando el punto final de llegada sea al mismo nivel que el punto inicial. Lógicamente, si por ejemplo nos dicen que aquí hay una montaña y que el objeto chocó y nos preguntan o queremos determinar el tiempo que le tomó chocar con esta montaña, pues ahí sí sería diferente, ¿no? No podríamos decir que es 0, porque aquí sí tenemos una diferencia de altura entre este punto y este otro de acá. Lo mismo pasa si en lugar de que aquí esté al mismo nivel del suelo que acá, tuviéramos un nivel de suelo más bajo y entonces el objeto pues tardaría más en llegar hasta ese punto. Entonces esto solamente lo podemos aplicar cuando la posición final se encuentra al mismo nivel que la posición inicial y entonces sustituir ahí por un 0. Muy bien. Ahora, esta velocidad inicial, ¿cómo la podemos sustituir? ¿Con el 25 o con el 15? Pues ya hemos dicho que seguimos trabajando con un movimiento vertical porque lo que queremos saber es cuánto tiempo le tomó llegar desde aquí hasta acá, pero tomando en cuenta los valores de un movimiento vertical. Entonces aquí serían los 15 metros por segundo. Aquí simplemente voy a sustituir por un 15 y me quedaría 15 por t. Y finalmente sustituyo el valor de la aceleración, que es menos 9.8. Si lo multiplico por un medio, esto me daría menos 4.9. Y menos por más me daría menos. Entonces me quedaría menos 4.9 t cuadrada. Y entonces, si te fijas, aquí se me genera una ecuación de segundo grado, porque mi variable está elevada al cuadrado. Sin embargo, no es una ecuación cuadrática completa porque me haría falta mi término independiente. Tengo el término cuadrático, tengo el término lineal, ya está igualada a 0, pero no tengo mi término independiente, es decir, un término que no tenga la variable ni lineal ni elevada al cuadrado. Entonces es un ejercicio fácil o sea, lo puedo simplificar fácilmente. ¿Cómo? O lo que tengo que hacer es factorizar, porque veo que la t esté en este término y que la t también esté en este otro término. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común. Entonces, dentro de este paréntesis que voy a escribir aquí, tengo que escribir una expresión que multiplicado por el término común me dé lo que tenía originalmente. Entonces, ¿qué cosa por t me da 15t? Pues sería el 15. 15 por t, 15t. ¿Y qué cosa por t me daría 4.9t cuadrada? Pues 4.9t, porque 4.9t por t me daría 4.9t cuadrada. Entonces, me quedaría de esa manera factorizado. Y entonces, hay que recordar que para resolver
una ecuación cuadrática mediante este método de la factorización, como se supone que aquí la t está multiplicando este paréntesis y esta multiplicación está igualada a 0, entonces lo que necesitamos hacer es determinar para qué valores este factor vale 0 y para qué valores este factor del paréntesis vale 0. Pues aquí como la t es lo único que está en este factor, pues si la t directamente vale 0, sustituye aquí por un 0, sería 0 por lo que tú quieras que valga este paréntesis, 0 por lo que sea, me da 0. Entonces se cumple la igualdad. Tengo aquí el 0. Pero necesito encontrar otro valor. Entonces ese otro valor es el valor que tiene que tomar la t para que todo este paréntesis valga 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues precisamente 15 menos 4.9t lo igualo a 0 y despejo t. El 4.9t que está restando lo paso al otro lado, pasaría sumando. Me queda 4.9t igual a 15, o 15 igual a 4.9t. Y el 4.9 que está multiplicando a la t, lo paso al otro lado y pasaría dividiendo. Entonces si divido 15 entre 4.9, esto me daría 3.06. Entonces quiere decir que el otro tiempo es 3.06 segundos y 0 segundos. Ahora, estos tiempos, ¿cómo se deben de entender? Pues estos tiempos son los cuales la pelota está al mismo nivel del que inició. Y si te fijas, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque a los 0 segundos, es decir, al inicio del movimiento, pues precisamente la pelota está aquí. No hay diferencia entre su posición inicial y su posición final, porque realmente no se ha empezado a mover. Entonces ahí está, a los 0 segundos tiene una altura de 0 metros, que fue lo que establecimos aquí en el desplazamiento vertical. Pero este valor está todavía mucho más interesante porque T2 es el tiempo en el que la pelota subió y bajó y llegó a la misma posición de altura con respecto al punto inicial. Entonces esto es lo que le tomó llegar de aquí hasta acá, 3.06 segundos. Y entonces, una vez teniendo el tiempo, habíamos dicho que lo podíamos sustituir en esta ecuación que tenemos acá. Entonces nos queda que el desplazamiento horizontal va a ser igual a la velocidad. Y ahora sí vamos a tomar la velocidad horizontal, porque ahora sí estamos usando una fórmula en donde lo que estamos utilizando son los valores de las componentes horizontales. Entonces nos quedaría 25.98. Además que este valor no va a cambiar porque al no haber aceleración en un movimiento horizontal, la velocidad siempre es la misma, porque al no haber aceleración ni sube ni baja la velocidad, porque no hay cambios de velocidad. Entonces nos queda 25.98 por el tiempo que nos dio 3.06 segundos. Y entonces nos queda que eso es igual a 25.98, nos da igual a 79.53. Entonces quiere decir que, bueno, aquí cancelo segundos arriba con segundos abajo, me quedan metros. Entonces el desplazamiento horizontal fue de 79.53 metros. Fue el alcance horizontal máximo al que llegó la pelota. Entonces, con eso tendríamos resuelto el ejercicio 6.36. Pues como ves, es un ejercicio bastante interesante, un poquito más complicado que los anteriores, pero se resuelve de la misma manera con las mismas fórmulas que hemos aprendido. De hecho, no hemos salido de 4 fórmulas para todo este capítulo. Entonces, te animo a que repases el ejercicio, que lo intentes hacer por tu cuenta. Y si te ha gustado el ejercicio y te ha sido útil, te invito a que dejes tu like, te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.